Continuamos con la actividad número 4, en el que nos piden explicar en qué consiste la glucólisis y cuáles son las dos rutas que se conocen según participe o no el oxígeno de estos procesos. ¿Ya? A ver, el término glucólisis, también conocido como glicólisis, es una ruta bioquímica, la principal obviamente, para que se pueda producir la descomposición de la glucosa, de ahí el nombre, ¿ya? En componentes más simples dentro de las células del organismo. Es la conclusión en sí de, aquello que ha partido con la ingestión de carbohidratos, sean estos disacáridos o polisacáridos. Recuerden que por hidrólisis estos azúcares complejos terminan convirtiéndose o transformándose en monosacáridos, como la glucosa, y pues se conoce como glucólisis a esa transformación de este monosacárido, que es la glucosa, dentro de las células nuestras o de todos los organismos biológicos, ¿no es cierto? Y esto obviamente produce, ¿qué cosa? Sustancias de desecho y además energía. La glicólisis o glucólisis se caracteriza porque puede utilizar oxígeno, ¿ya? Si obviamente, si este elemento está disponible, ¿ya? En tal caso, es decir, cuando el oxígeno está presente, mientras se realiza la glucólisis, se va a conocer como ruta aerobia, ¿ya? Pero a veces ocurre que esta glicólisis se produce en ausencia de oxígeno. No hay oxígeno presente en ese proceso. En tal caso, se conoce como ruta anaerobia, ¿ya? Mediante la ruta anaerobia, lo que sucede es que se produce menos energía que en el primer caso. Recuerden que el oxígeno es un gas comburente, es decir, que ayuda a que las sustancias puedan oxidar, ¿ya? Y en ausencia de esto también sucede esto, pero con menor cantidad de energía producida. Explica por qué los lípidos proporcionan mayor cantidad de energía que el resto de compuestos orgánicos. A ver, si bien los azúcares son la fuente primaria para proporcionar calorías, para proporcionar energía al organismo, pero existen estos compuestos, los lípidos, que por su composición química tienen la capacidad de poder almacenar dentro de sus estructuras químicas una mayor cantidad de, no solamente enlaces, ¿ya?, sino de calorías que van a ser aprovechados de mejor manera por el organismo. Es decir, que los ácidos grasos que constituyen a estos lípidos, cuando se hidrolizan, esa hidrólisis, que significa ruptura de enlaces químicos, van a proporcionar una cantidad sumamente mayor a la cantidad de energía que proporcionan los carbohidratos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto ocurre al interior de las mitocondrias, por supuesto, donde se produce una oxidación de esos ácidos grasos de los cuales están compuestos los lípidos. Entonces, el rendimiento energético de los lípidos a partir de los ácidos grasos depende mucho del número de carbonos que forman parte de su composición química, les decía, o sea, de su cadena, ¿ya? Tras la degradación de los lípidos dentro de las mitocondrias, el resultado final es la formación, la obtención de bastante energía. Respecto a los ácidos grasos más destacables, bueno, hablar de los lípidos nos tomaría más tiempo todavía, ¿verdad? De todas maneras, aquellos lípidos que más destacan, aquellos ácidos grasos que más destacan, vendrían a ser los triglicéridos, tal vez les suena este término, y también los fosfolípidos. En cuanto a la actividad número 8, simplemente voy a anunciarles, porque esto requiere participación de ustedes a tiempo de elaborar el trabajo, por supuesto, ¿ya? Muchos sabemos
y nos hemos enterado de que dentro de los lípidos pues no todo es malo. Por supuesto que existen lípidos o grasas buenas, digamos así, ¿ya? Y también lípidos o grasas malas. A ver, ¿cómo vamos a entender esto? Recordarles o hacerles conocer que existen dos grupos de grasas, las grasas saturadas y las insaturadas. Ahí quisiera quedarme porque ustedes tienen que hacer una explicación respecto a esto, mis queridos estudiantes. Miren, aquí algo que me pareció interesante, respecto ya pasando a las proteínas, porque estamos hablando hoy de catabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas. ¿Ya? Normalmente las proteínas no han sido diseñadas para un fin energético, es decir, que para eso existen los azúcares y existen los lípidos para darnos toda la energía que el cuerpo necesita, ¿ya? Pero muchas veces estos componentes proteínicos, estamos hablando de los aminoácidos, cuando se acumulan, cuando hay mucha cantidad de estos aminoácidos, pues el cuerpo tiene que utilizarlos de alguna manera. En ese entendido van a ser oxidados, y el término oxidación significa combinación con el famoso oxígeno, ya una ruta aeróbica o aerobia, y el resultado ha de ser la obtención de una cantidad obviamente bastante menor de calorías o de energía que los compuestos orgánicos anteriores, es decir, que los carbohidratos y que los lípidos. Esta oxidación, ya para producir energía metabólica, de forma parcial por supuesto, se lo realiza mediante la ruta conocida como el famoso ciclo de Krebs, ¿ya? De esta oxidación o de esta utilización de los aminoácidos se produce la conocida urea, recuerden, ¿ya? En algunos casos y en otros grupos de animales se produce el ácido úrico. Ojo, estamos hablando que de la oxidación o metabolismo de los aminoácidos, cuando se hace esto de forma parcial, mediante la ruta de ciclo de Krebs, lo que se obtiene es, en un grupo de animales, la urea como resultado final, y en otros el ácido úrico, ¿ya? En quienes se produce como sustancia de desecho urea, producto de la oxidación de las proteínas, en los animales conocidos como ureotélicos, ¿ya? Y el ácido úrico se produce en aquellos animales conocidos como uricotélicos. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es buscar un par de imágenes nada más para que se den cuenta y les conozcan a los animales ureotélicos y también a los animales uricotélicos.